Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, es una bendición estar con ustedes nuevamente. Nos sentimos muy contentos, muy gozosos de veras, de estar ahí con ustedes en sus hogares, en diferentes lugares donde usted se encuentre. En su trabajo probablemente, en su casa, en su hogar. Es una bendición llegar hacia ustedes y gracias por recibirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y de veras, muchas gracias. Hay una serie de enseñanzas en esta oportunidad. Hoy vamos a tener una media vigilia. Hay 5 enseñanzas. Nuestros hermanos pastores están, después de esta enseñanza, pues usted va a disfrutar otra enseñanza. Así que, aparte este tiempo, este es un tiempo glorioso, un tiempo de bendición en donde vamos a estar hablando acerca de escatología. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, les vamos a estar transmitiendo la palabra. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios que nos ministre a través de su palabra. Sin la dirección de Él, pues es imposible. Es imposible que nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea llenada. Es difícil. Tiene que ser la voz de Dios. La palabra de Dios liberta, la palabra de Dios transforma nuestra vida, la palabra de Dios nos llena. Entonces, que sea Él que nos hable, que no sea yo, que no sea el hombre, que sea Él. Ayúdame a orar ahí donde usted se encuentre, pidiéndole la dirección a Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por la bendición que nos das de predicar tu palabra y también de escuchar. Te pedimos que nos perdones, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Te pedimos la revelación de tu palabra, la guianza de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, mi amada hermana, vamos a aprovechar el tiempo. En esta oportunidad, pues, el Señor ponía en mi corazón de este tema, los enemigos de la iglesia. Los enemigos de la iglesia. Hay una palabra que le dijeron a Pedro, te digo, Pedro, sobre esta roca. Dice, sobre esta roca. Roca es Cristo. La roca no era Pedro, la roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es según Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, el lenguaje actual dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, edificaré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Oiga, la muerte no podrá destruirla. Entonces, la iglesia ha sido perseguida de diferentes formas. El enemigo o los enemigos han querido desaparecer la iglesia. Pero la iglesia, dice el apóstol Pablo, no me avergüence del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es poder. El evangelio no debe ser una religión. El evangelio es poder de Dios. Podemos ver los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, cuando ellos tuvieron un encuentro con el Señor, ellos no negaron su fe, no negaron el evangelio, fueron devorados, unos fueron devorados, otros fueron decapitados, otros fueron quemados, y ellos nunca dejaron de confiar, nunca dejaron de confesar, nunca dejaron su fe.
porque ellos estaban convencidos de que esta es la verdad y esta es la verdad. Nosotros debemos considerar esto también, que hay enemigos de la iglesia que nos persiguen, hay potestades, hay principados, hay espíritus, hay huestes celestiales, hay gobernadores de este mundo que nos van a estar atacando, que nos van a estar buscando maneras de atacarnos. Pero debemos de entender también que es más poderoso el que está con nosotros. Así que no debemos de atemorizarnos. El ejemplo que tenemos en los primeros cristianos es, ellos dieron su vida, dieron su tiempo, dieron todo para el Señor. Entonces, uno de los enemigos que yo quiero compartir con ustedes, hablando de los últimos tiempos, uno de los enemigos de la iglesia, tenemos el ejemplo de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, ellos se enfrentaron, o la iglesia se enfrentó a un problema de dejar su primer amor. Existe uno de los enemigos que nos enfrentamos en estos últimos tiempos, el primer amor, dejar el primer amor. Es importante considerar esto. Una oportunidad a Pedro le evaluaron, a Pedro le examinaron. Usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, capítulo 21, en el versículo 15. Ahí lo puede ver usted lo que le preguntan a Pedro. Le dicen, ¿me amas más que a esto? La Biblia de las Américas, la pregunta que le hicieron a Pedro, ¿me amas más que a esto? En otras palabras, ¿me amas más que las cosas materiales? ¿Me amas más que las riquezas? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que todo esto? Entonces Pedro, él se consideraba, él dio una respuesta positiva. Él dijo, sí Señor, dijo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú sabes, por eso estoy aquí. Él se consideraba. Viene Jesús, le dijo, apaciente mis corderos. En la segunda oportunidad, en el versículo 16, Juan 21, 16, le hace la siguiente pregunta. Le dicen, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces ya con dos preguntas, de las mismas preguntas, esto ya uno, pienso que ya uno se debe de poner a pensar, dice, ¿por qué me preguntan dos veces? Si yo le dije que si le amo, que si yo estoy con él, pero ya con dos, algo miraría en mí. ¿Por qué me hace dos preguntas? Entonces Pedro dio nuevamente la respuesta. Le dije, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera pregunta, oiga esta, la tercera pregunta, ¿me quieres, Pedro? Entonces a Pedro le evaluaron. Y yo creo que en este tiempo es importante que nos examinemos. Porque nuestro Señor Jesucristo le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 5, viendo Dios, le dice a su pueblo, y me amarás, le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el Señor le dice, tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Amar. Y nuestro Señor Jesucristo no descartó. En el Lucas 10, 27, Él repite, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene Jesús, agrega otro, y le dice, con toda tu mente.
Entonces, las batallas, ahí están. Las batallas en el alma, las batallas en la mente, las batallas en el corazón, es importante. Entonces la iglesia de Éfeso enfrentó a este problema. A este problema, en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, usted lo puede ver en su Biblia. Capítulo 2, verso 1 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, perdón, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Mire lo que le dice: yo conozco tus obras. Era una iglesia trabajadora, una iglesia que hace buenas obras, una iglesia que nunca se cansa de hacer buenas obras, porque yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, Éfeso, en este versículo, en la iglesia de Éfeso, podemos ver 2 enemigos acá, 2 enemigos externos, que son los malos, lo que dice: y que no puedes soportar los malos. Número 1. Y 2 dice: y has probado los que se dicen ser apóstoles. Todavía han filtrado falsos ministros, los falsos apóstoles. Entonces aquí estaba enfrentando un problema en la iglesia de Éfeso. En el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 2, verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces la iglesia de Éfeso le dan las características, que era una iglesia de buena obra, que es una iglesia que trabaja, que es una iglesia sufrida, y es una iglesia que ha tenido paciencia. Esta iglesia tenía buenas obras realizadas en el nombre del Señor, por supuesto, ¿sí? Su arduo trabajo, todas esas características de la iglesia de Éfeso. Pero en el verso 4 viene Dios, le hace saber algunas cosas también importantes, que eso debemos de analizar en nosotros. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, Dios le hace saber sus buenas obras, sus trabajos, es incansable, que tiene paciencia, que ha sufrido, pero ha seguido adelante. Y eso lo puede hacer. Mire, hermanos, la iglesia no se refiere las 4 paredes. La iglesia se refiere a nosotros. La iglesia, ¿por qué? Porque la Biblia dice que somos templo morada del Espíritu Santo. Entonces la iglesia somos nosotros. Entonces viene el Señor, le dice a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, mi amado hermano, el enemigo de esta iglesia, el problema de esta iglesia, el enemigo que está trabajando en la iglesia de Éfeso, es atacar el amor hacia Dios, el amor hacia su palabra, el amor que ya no era lo mismo. Entonces el problema era que había perdido su primer amor. El punto acá que podemos ver es que esta iglesia había perdido su primer amor, y las obras que hacía las efectuaba por costumbre, porque el amor hacia Dios se estaba disminuyendo, se estaba enfriando. Yo no lo hacía
por amor. Las obras, la perseverancia, la paciencia, ya no lo hacía por amor. Porque según en el versículo 4 le dice que ha dejado su primer amor. Entonces ese es el problema que le pasó a esta iglesia. Su primer amor era que había perdido. Había perdido su primer amor. Mis amados hermanos, cuando el primer amor se pierde, nuestro servicio, oiga esto, cuando el primer amor se pierde, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro congregar al Señor ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Cuando se pierde, cuando el primer amor se pierde, nuestro servicio ya no se hace con amor. Nuestra adoración ya no se hace con amor. Nuestra perseverancia ya no, porque esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia que luchaba, pero ya no lo hacía por amor. Entonces es importante considerar. Entonces Mateo, oigan lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 12. Oigan lo que dice Mateo 24, 12. Cuando usted mira todo el Evangelio, perdón, el Mateo capítulo 24, todo el capítulo está hablando de la venida de nuestro Señor, porque los discípulos le preguntan, ¿cuándo será el día de su venida? Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, le da algunas señales, algunos puntos importantes. En el verso 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de los últimos tiempos, porque los discípulos, si usted mira en Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante, ahí donde con los discípulos le preguntan, entonces viene el Señor, nuestro Señor Jesucristo les dice algunos puntos importantes. Y en el versículo 2 va relacionado lo que estamos hablando del primer amor. Y dice en el verso 2, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, así como le hicieron a Pedro, le evaluaron. ¿Cómo está su primer amor? De la misma manera, en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo tiempos finales. Y es importante evaluar el amor hacia Dios. Evaluar el amor hacia su palabra. Que es importante evaluar esto, lo que le dijeron a Pedro. ¿Me amas más que a esto? ¿Me amas? ¿Me quieres? 3 preguntas que le hicieron. Entonces, el amor en estos tiempos, hermanos, que es importante evaluar, analizar en uno mismo si estamos evolucionando o estamos involucionando. Porque en el tiempo en que estamos viviendo, uno de los enemigos de la iglesia es dejar su primer amor. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Y probablemente la iglesia no se había dado cuenta. Porque él estaba trabajando, la iglesia estaba trabajando, estaba haciendo buenas obras, pero ya no lo hacía por amor. Hasta que recibió la palabra, hasta que le dijeron, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense, amado hermano, que el Señor nos diga. Mire, el Señor viene por una iglesia enamorada. Viene por una iglesia, un matrimonio. Cuando hablamos de un matrimonio, hay casamiento, hay boda. Cuando el amor va avanzando, el amor va
están enamorados. El amor, dice la Biblia que el amor tiene paciencia, todo lo espera, todo lo sufre. El amor. Cuando una pareja llega al matrimonio, es porque están enamorados. Y la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia, nuestro propósito, nuestra meta es estar en las bodas del Cordero, participar, porque a la iglesia a ese vamos. La iglesia vamos a ir a entregar, la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, el novio ya está preparado, el lugar ya está preparado, todos los arreglos ya está preparado, solo está esperando la novia que da los últimos detalles, los últimos preparativos para poder estar en las bodas del Cordero, para poder realizar el matrimonio entre el amado y la amada, Cristo y su iglesia. Es importante evaluarnos en este tiempo en que estamos viviendo acerca del primer amor. Entonces es muy importante que a Pedro le hicieron la pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas, Pedro? ¿Me quieres, Pedro? Entonces Pedro, él empezó. La última pregunta que le hicieron, él dijo: tú lo sabes, Señor. Entonces, en este tiempo en que estamos viviendo son tiempos peligrosos, que la iglesia es atacada. Hay enemigos de la iglesia. Uno de los enemigos es el dejar el primer amor. Dejar el primer amor es peligroso. Persevera, pero ya no por amor. Trabaja o sirve, pero ya no por amor. Alaba, adora, pero ya no es por amor. Pero cuando uno adora al Señor, lo hace con amor, lo disfruta la alabanza, disfruta la adoración, disfruta el servicio. Lo que dijo aquel hombre: una cosa he pedido al Señor, solo una cosa, que yo estaré en la casa de mi Dios. Él estaba enamorado. Entonces, ¿qué es importante que en este tiempo nosotros nos examinemos acerca del primer amor? Entonces, uno de los enemigos del amor de la iglesia de Éfeso o de la iglesia de Cristo, dejar el primer amor. Entonces miremos unos puntos. Por ejemplo, número 1, que yo titulé ¿qué? Amantes del dinero. Amantes del dinero. Esto es importante. Amantes del dinero. Uno de los enemigos del amor hacia Dios, hacia su palabra, es amar el dinero. Mire lo que dice en 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10, Reina Valera 60, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea malo, que tenga tu dinero, tus centavitos. No es que es malo, no, de ninguna manera. El problema es amor al dinero. Si pones amor hacia el dinero, ahí ese es el problema. Cuando un cristiano pone su amor en las cosas materiales, amor al dinero, lo aparta del Señor. Este es uno de los enemigos del primer amor. Entonces dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
amante del dinero. Eso es uno de los enemigos del amor hacia Dios. Eso nos separa del amor. Amante del dinero, en el griego quiere decir, solo le voy a decir el significado. Amante del dinero en el griego quiere decir avaricia, amor al dinero. Avaricia es amor al dinero. Entonces es importante que nosotros nos cuidemos, que el cristiano, que el hijo de Dios, que se cuida de esto. Como le digo, no es malo que tengas tu dinero, no es malo. El problema es cuando tú agregas amor al dinero. Cuando el cristiano agrega el amor al dinero, amante del dinero, eso te aparta, te separa de tu primer amor. Amante del dinero, una de las características es avaricia. Una de las características principales del amor al dinero, amante del dinero, es avaricia. Avaricia, y sabe qué ministran. Mire, pues, amante del dinero, ¿quiénes ministran? Y esto es importante porque nosotros debemos pedir a Dios discernimiento. ¿Qué nos están ministrando? Gracias a Dios que tenemos una cobertura apostólica que vela por el bienestar de la iglesia. En la cobertura donde estamos nos ministra la palabra amor hacia Dios, amor hacia su palabra. Pero en estos tiempos, ¿por qué muchos se apartan? Porque muchos disminuyen, porque muchos dejan el primer amor, porque les fue ministrado. Y es importante que debemos ser cuidadosos. ¿Quién nos ministra? Por ejemplo, ahorita la palabra nos está ministrando. Está ministrando nuestra vida cuando usted está escuchando, está poniendo atención, está ministrando tu vida. Por eso es importante que debemos ser muy cuidadosos, no espigar en otro lado. Aquí hay palabra, aquí hay revelación y la palabra ministra nuestra vida. Entonces, cuando alguien se aparta del primer amor, cuando un cristiano se aparta del primer amor, es que ya lo fue ministrado, le ministraron su vida por una enseñanza, por un mensaje que no viene de Dios. Entonces, ministrada, esto recibió la administración por una fuente que no es verdad, por un falso maestro. Y la Biblia dice, hermanos, que en estos tiempos van a venir falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Entonces es importante pedir a Dios discernimiento en estos tiempos en que estamos viviendo, porque cada palabra que escuchamos está ministrando nuestra vida. ¿Quién está ministrando tu vida? Por eso es importante tener identidad. Un cristiano tiene que tener identidad. Tienes casa, tienes padre. A través de la revelación de Dios, tienes que reconocer paternidad. Porque si no reconocemos paternidad, tenemos problema. Porque cuando un cristiano reconoce paternidad, tiene identidad. Y no es fácil ser engañado.
Entonces, ¿por qué el primer amor se pierde? Porque le ministraron su vida por una enseñanza que no viene de Dios. Amantes del dinero. Ese es uno de los enemigos del amor. Porque recibió una administración por un falso ministro. Mire lo que dice Segunda de Pedro. Vaya conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Usted lo puede ver. Dice la Biblia de las Américas: pero se levantarán falsos profetas. Oiga lo que dice: se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Oiga, se van a levantar falsos profetas y falsos maestros, los cuales encubiertamente, oiga lo que dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructivas. Impresionante esto. Introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Cómo se introducieron? Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Y dice en el verso 2: muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad serán blasfemados. Oiga, serán blasfemados. ¿Por qué? Porque dejaron entrar falsos, engañadores. En el verso 3 dice: y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Cuando yo vi este texto, me impresionó, porque dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cómo es posible que se van a levantar falsos y dice que mercadería comercializarán en las almas? Es decir, que solo piensan en dinero. Entonces cuando escuchas la palabra, te ministra. Y qué bueno si es la palabra que viene de Dios, te está ministrando tu vida para bien. Estás enamorando del Señor cada día, estás enamorando de su palabra. Pero si te están ministrando una palabra que no viene de Dios, que viene por un falso, entonces te está ministrando algo que te está apartando de Dios, te está apartando te está apartando del amor, de tu primer amor. Entonces, esto fue lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Entonces, uno de los enemigos del amor es amor al dinero. Vuelvo a repetir que no es que es pecado que tengas tu dinero, no es pecado que tengas una cuenta bancaria, no es pecado. El problema es que agregues amor hacia el dinero. Eso te aparta y te ministra cosas materiales. Una enseñanza te ministra, póngale, este es delicado, porque póngale que una persona, un cristiano que no tiene trabajo, que necesita, y viene una enseñanza que te está ministrando riquezas materiales. ¿Cuál es tu reacción? Dice esto, pero mire, es importante que nosotros debemos de tener cuidado en esto. El Señor nos está hablando y que el Señor viene por su iglesia y viene por una iglesia que está enamorada de Él. Si no hay amor,
no va a haber boda. Si no hay amor, no va a haber arrebatamiento. Entonces, este es uno de los enemigos del amor. Mire lo que dice Apocalipsis. Ahí hay 3 pasajes, si usted puede ver en pantalla. Aquí hay 3 pasajes. Apocalipsis 2:2, segunda de Pedro 2:1 y Mateo 24:11. Mire lo que dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En esta iglesia de Éfeso, que sí llegaron falsos ministros, porque le dice a la iglesia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Pedro también está diciendo que se van a levantar falsos ministros. Entonces, estos falsos hace que la iglesia pierde su primer amor. Que dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchos. Pero dice en el verso 12, ¿cuál es el engaño? Porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. Entonces, eso lo aparta de tu primer amor. Y tienes que tener cuidado. Mire, el primer amor es importante en nuestra vida. El primer amor hacia Dios. Cuando tú adoras a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, lo adoras. Algo sobrenatural cae en nuestra vida. Algo precioso. Algo inexplicable. Si tienes a Cristo, tienes todo. Tienes todo si tienes a Cristo. Gracias a Dios por la casa, pero si no tienes, gracias a Dios, pero tienes a Cristo. Este es importante que debemos de cuidar. Miremos otro ejemplo así rápidamente. Amantes del dinero es el primer punto. El segundo punto es amantes de sí mismo. Uno de los enemigos del primer amor es amante de sí mismo. Primero vimos amante del dinero. Amante del dinero. Segundo es amantes de sí mismo. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Está hablando de los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y dan una lista de características de una generación depravada. Y le dice en el verso 2, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Se aman a sí mismo. Entonces, esta palabra amadores de sí mismo, en el griego, significa egoísta. Amador de sí mismo es egoísta, es egoísmo. Entonces, eso nos aparta del primer amor. Una de las características principales es egoísmo. Egoísmo. Entonces, ¿quién ministra el egoísmo?
Dice la Biblia que en los últimos tiempos van a haber vientos de doctrinas que no viene por parte de Dios. Entonces, muchos van a ser apartados del primer amor porque reciben ministración de otra fuente. Entonces, uno de las cosas que estamos viendo, uno de los pasajes, el segundo ejemplo que le estoy dando acá es amantes de sí mismo, amadores de sí mismo. Ese es egoísta. El egoísmo va a haber en estos tiempos. Ministrada por falsos profetas. Este egoísmo, eso viene ministrado por los falsos profetas, falsos pastores. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 34, verso 2. Oiga lo que dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. No apacienten los pastores a los rebaños. Entonces, estos son los que ministran, los falsos ministros, los falsos pastores ministran egoísmo. Ministran egoísmo, y eso nos aparta del primer amor. Entonces nos damos cuenta que los enemigos de la iglesia es el primer amor. Nos aparta del primer amor, dejar el primer amor, que tú tienes que cuidar. Le dicen a Timoteo: cuídate a ti mismo, que tenemos que cuidarnos. Tú eres muy importante. Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu vida. Que no se apague, que no dejes el primer amor. Cuando sirves al Señor, sírvale con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando adoras, cuando cantas, cuando prediques, cuando enseñas, todo lo hacemos por amor. No dejes tu primer amor. Uno de los enemigos en estos tiempos es que se enfríe el amor. Se enfría el amor, enemigos nos aparta de nuestro primer amor. Miremos otro ejemplo: amante de los deleites. Amante de los deleites. Según Timoteo 3:4, siempre Pablo hablando de una generación que se van a levantar en estos tiempos. Una de las características de estas generaciones, según Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, infatuados, y dice amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Entonces, amantes de los deleites. Esa palabra deleites en el griego quiere decir amador de los deleites, que ama el placer. Una de las características de esta generación es placer, voluptuosidad. Entonces, ¿quién ministra esto? ¿Quién ministra? Ministrada por los falsos profetas. Esto ministran los falsos profetas. Esto le pasó también en esta iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20.
Oiga lo que dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, una de las señales de los últimos tiempos es la presencia jezabélica. Una de las señales de los últimos tiempos, hermanos, es presencia jezabélica. Este se dice ser profeta, dice ser apóstol y no lo son. Dice ser judíos y no lo son. Dicen ser pastores y no lo son. Dicen ser evangelistas y no lo son. Dicen ser maestros y no lo son. Entonces, una de las señales que podemos ver en estos tiempos que se van a levantar, un espíritu de engañadores. Este es un tiempo de engaño en que estamos viviendo. Entonces, cuando tú perseveras, cuando tú adoras, cuando tú sirves al Señor, no seas engañado, que no seamos engañados. Porque la iglesia de Éfeso es una iglesia que hace buenas obras, una iglesia que trabaja, una iglesia que tiene paciencia, una iglesia que no tolera a los malos, pero el Señor le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Había dejado su primer amor. Y podemos caer en engaño, podemos estar en la iglesia, podemos estar en la alabanza, en la adoración, pero el primer amor. Es importante que nosotros examinemos esto. No caer en engaño. Porque estamos viviendo tiempos de engaño. Tiempos de engaño. Ahora, el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su amada. El Señor viene por su novia. Viene. Y la novia, una de las características de la novia, una novia enamorada. La novia es la iglesia. La novia es la iglesia. Entonces, el Señor viene por una novia que está enamorada. ¿Y cómo podemos ver una iglesia enamorada? ¿Cómo podemos ver cuáles serían las características de una novia enamorada que no ha dejado su primer amor? Ha tenido luchas, ha tenido pruebas, ha tenido momentos difíciles, ha tenido enfermedad, ha tenido fracasos, pero está enamorada. Lo está esperando. Está diciendo, yo quiero estar con mi amada. Mi amado, ¿cuándo vendrá mi amado? Está enamorada. Entonces, una novia enamorada. Miremos así 2 versículos y vamos a concluir acá. Pero dejemos, miremos Cantares 1:2. Reina Valera 60, Cantares 1:2 dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Está hablando la amada. Está hablando ella. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mejores son tus amores, hermanos. Si nuestro Señor, nuestro amado nos ama, ha demostrado su amor. Ha demostrado Él nos ama no solo de palabra, con hechos, con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Entonces, pero la novia tiene que estar enamorada. Aquí podemos ver una de las características de la novia enamorada. Dice, si él me besara con el beso
de su boca. Hay un canto que cantamos: bésame, bésame. Debemos anhelar esto, hermanos. Si Él me besara con el beso de su boca, porque mejores son tus amores. Mejores son tus amores que otras cosas. Las cosas materiales, las cosas del mundo me puede ofrecer muchas cosas. Las cosas del mundo me puede ofrecer esto, me puede ofrecer el otro. Pero tus amores son más mejores. Es una novia enamorada. Cantares 1, 2, 3. Cantares 2, 3 dice: como un manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los jóvenes. Me agrada sentarme debajo su sombra. Oiga lo que dice la novia. Dice: me agrada sentarme bajo su sombra. Ama estar muy cerca de Él. Ama estar muy cerca de Él. Es como las dos hermanas, María y Marta, o Marta, María. Marta, ella estaba preocupada de tantas cosas, pero la hermana María disfrutaba estar cerca de Él. Y tienes que disfrutar, estar cerca de Él. Cuando estás cerca de Él, disfruta. Amar, que tu anhelo, que nuestro anhelo, que nuestro deseo, que nuestra petición es estar cerca de Él. Amar, estar cerca de Él. No te alejes, no te alejes, no te separes. Estar cerca de Él. Esto es tener el primer amor. El primer amor nos hace acercar más a Él. Amar, estar muy, pero muy cerca de Él. Otro pasaje. Génesis 29, 18. Oiga lo que dice Génesis 29, 18. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ay, hermano, que estaba enamorado. Entonces, una novia enamorada sirve. Sirve. Está sirviendo al Señor, que nos encuentra cuando venga nuestro amado, que la iglesia lo encuentra sirviendo, pero con amor. Una novia enamorada sirve con amor. Lo hace con amor, todo lo hace. Eso es importante, que lo hacemos con amor. Yo le dejo esto en su corazón porque uno de los enemigos de la iglesia en estos tiempos, dejar el primer amor. Cuidemos de todo esto. El Señor viene por una iglesia que está enamorada. Si estás pasando por situaciones difíciles, puede ser enfermedad, puede ser escasez, yo no sé, pero si estás pasando por una situación difícil, no importa, no pierdes tu primer amor. Él nunca nos va a dejar, nunca te va a dejar. Él prometió estar con nosotros. Él prometió amarnos con amor eterno y Él lo va a cumplir. Así que, hermanos, yo te dejo esto en tu corazón, que no descuides tu primer amor. En este tiempo en que estamos viviendo es un tiempo de recapacitación. Es un tiempo de revisar nuestro campamento. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo de reinicio que el Señor nos está dando. Todo lo que está pasando en el mundo es una señal que Cristo pronto viene por su iglesia. Mire, esta pandemia
nos hizo que se cerrara la iglesia. Esto es un enemigo, porque viene el acomodamiento. Pero nosotros debemos ser prudentes. Aunque se cerraron la iglesia y las puertas de la iglesia literal, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahí en tu casa, ahí en tu lugar donde estás, adórale al Señor. Arrodíllate, derrama tu lágrima y diga: nunca te voy a dejar. A pesar de todo, Él también nunca nos ha dejado. Así que déjame orar por tu vida, déjame orar por tu casa, por tu familia, si estás pasando por situaciones. Pero yo te digo en esta hora, no dejas tu primer amor. El Señor le dice a la iglesia: tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Pero le da la oportunidad, arrepiéntate. Le advierte, si no se arrepiente, hay consecuencia. Entonces creo que Dios está dando esta oportunidad, que haya un arrepentimiento genuino. Como hijo, como iglesia, nos está dando la oportunidad que arreglemos muchas cosas en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hora, por tu palabra, Señor. Nos estás dando, Señor, la oportunidad para que arreglemos muchas cosas en nuestra vida. Te pedimos que nos perdones, te pedimos, Padre, que nos reveles las cosas que hay que arreglar, que hay que corregir en nuestra vida. Por favor, papito lindo, te suplicamos en esta hora. Gracias te doy porque me permites llegar a diferentes lugares. Yo envío una palabra de restauración, una palabra de victoria, una palabra de bendición, palabra de sanidad, que nadie nos puede separar de tu mano. ¿Quién nos puede separar de tu mano? Nadie nos puede separar de tu mano. Tú has escrito en tu palabra que nadie nos puede separar de tus manos. En el nombre de Jesús, de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a mis hermanos que me están oyendo, que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Yo vengo abriendo estoy aperturando este tiempo para que las enseñanzas vengan como lluvia, venga, Señor, como lluvia, y que venga a regar la tierra que durante mucho tiempo se ha secado, Señor, y que venga tu palabra, Señor, y que venga, Señor, a restaurar los hogares, las familias, las vidas, las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan las enseñanzas que vienen más adelante. Bendiciones. Amén. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte cada día más.